Buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. ¿Sí me escuchan? Se le escucha perfecto, profesor. Bien pueda, gracias. Primeramente, pues mi presentación. Mi nombre es Evergildardo Chapuel Chapuel. Como usted lo ha manifestado, profesional egresado de la Universidad Nacional de Colombia, indígena del pueblo de Los Pastos, del resguardo de Males. Pues actualmente también hemos tenido algunas experiencias dentro de nuestra comunidad, dentro de nuestra organización. Soy excabildante del Cabildo del Resguardo de Males y ahorita hago parte también dentro de la directiva de la Asociación de Cabildos de la Frontera. En ese sentido, pues estamos dispuestos a expresar un poco pues de nuestros conocimientos desde lo que nosotros pues estamos acá en el día al día en el territorio. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Gracias a usted, profesor. No sé cómo es la dinámica, si continúo o hacen ustedes una introducción para poder seguir o usted me dirá. No, continúe, se haga la presentación que usted tiene contemplada para la clase, entonces puede bien hacerla. ¿Va a compartir alguna diapositiva o algo? Pues No. no, pues primero hagámoslo de la manera, de la dinámica, pues que vamos acá se nos facilita un poco más, pues también, ¿no? Bueno, listo, tranquilo, hágalo como Eh, usted bien quiera. pues antes de iniciar, pues agradecemos la invitación que ha hecho pues el doctor Eudo Cuarán, que nos ha hecho esta invitación, pues él me comentó que participáramos pues para el tema de lo de la chagra. Es así, compañeros, ¿no? Sí, señor, en la tarde de hoy vamos a estar, van a estar compartiendo conocimientos sobre lo que es la chagra y lo de soberanía alimentaria. Profesor Listo. Eudo, bienvenido, muchas gracias. Hola, hola, muy buenas tardes. Qué pena con Buenas tardes. ustedes el retraso al ingreso. Bueno, tenemos hoy, Tranquilo. hemos invitado a Ever Chapuel, un indígena líder de allá del pueblo de Los Pastos también, eh, conocedor del tema indígena, de los procesos indígenas, específicamente en la chagra. Vamos a hablar un poco hoy sobre lo que es la chagra y la soberanía alimentaria en los pueblos indígenas. El compañero Ever ha sido muy juicioso en este tema, además de su profesión como trabajador social egresado de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces hoy lo tendremos aquí para conversar un poco sobre este tema. Entonces, adelante, compañero Ever. Pues un Dios le pague nuevamente, compañero Eudo. Antes de iniciar, pues sí, un poquito recuérdeme en el nombre del diplomado, o sea, sí pediría ese favor nuevamente. El diplomado es el tema en sí, el nombre del diplomado. ¿Aló? Sí, hola. Bueno, este es un proyecto, pues, podríamos decir, muy grande. Parte del diplomado sale este proyecto que se llama Desarrollo de una estrategia que fortalezca la cultura en ciencia, tecnología e innovación en niñas y mujeres, adolescentes, afrodescendientes, indígenas y comunidades étnicas en el Valle del Cauca. Etnociencias, mujer más etnias, más conocimiento. Entonces, es un proyecto enfocado a, se puede decir, a fortalecer ese empoderamiento de la mujer, principalmente niñas de secundaria, de sexto al 11, pero también pues en este caso
con los docentes, y aquí gran parte de los asistentes son docentes, también de la sociedad civil, indígenas y afrocolombianos también, de nuestro país, de nuestro Valle del Cauca diverso. Correcto. Sí, muchas gracias por esa introducción. Ahora tenemos un poquito más claro nuestro público. Antes de iniciar, nosotros como pueblos indígenas, comunidades indígenas, somos muy respetuosos porque para nosotros la vida es sagrada y todo cuanto hacemos, acción que realicemos dentro de nuestros territorios, repercute en el tiempo y el espacio. Hoy, mañana, a nuestras generaciones y a todos en particular. Entonces, nosotros también dentro de la práctica no vamos a hacer un ritual, sino más bien en un minutico o un medio minutico, yo aquí tengo unas semillitas, ¿sí? Entonces, para la introducción voy a hacer sonar las semillitas, ¿sí? El sonido de las semillitas que están como en perdonen la palabra, en un collarcito, pero son semillas de la chagrita. Entonces, un minuto antes de iniciar, voy a hacer sonar las semillitas para que tengamos presente eso y todos nos concentremos porque el fortalecimiento de la cultura de nuestro territorio para hombres y mujeres parte desde la esencia que es la práctica del uso y la costumbre para nosotros. Entonces, un minuto y empiezo a armonizar este evento haciendo sonar las semillitas. Sí se escucha, ¿no? Sí, sí se escucha, compañero. Se escucha un sonidito como que se empezara como a llover. Bueno, ese era como el inicio. Nosotros digamos, en el tema de la chagra, hombre, mujer, nuestros niños, nuestros guaguas, como nosotros les llamamos, nuestros guambras, nuestros chiquillos, los que andan con nosotros en nuestras familias, en el día a día, tenemos como digamos, una costumbre muy especial. E incluso para entrar no solamente a nuestra chagra, donde nosotros guardamos nuestras semillas nativas, que en últimas es ahí donde tenemos nuestro banco de semillas. También lo hacemos para entrar a nuestros lugares sagrados del territorio, es decir, nosotros para hacer cualquier actividad, acción en nuestro territorio como indígenas, pedimos un permiso al territorio, a los espíritus que están en él, nuestros espíritus mayores de nuestros ancestros, que ya pues han caminado y nos han dejado esa herencia y ese legado. Nosotros, por ejemplo, en algunas ocasiones, y esto se ha venido como enriqueciendo de todos los aspectos culturales que se han dado a través del tiempo, de la conexión cultural, de la conexión, digamos, de lo que tiene que ver digamos, las religiones, para los que, por ejemplo, se sitúan en la parte del catolicismo. Antes de sembrar una semilla, por ejemplo, los mayores aún acostumbran a decir San Francisco bendito, y es una palabra, digamos, que está diciendo, pues en últimas, que entramos en armonía a esa parte espiritual de lo que es el territorio de nuestra comunidad, pues hace una armonía, armoniza sus semillas, que es decir, entran con ese respeto, porque en últimas estamos hablando de que esas semillas van a reproducir vida, van a reproducir no solamente, digamos, como
hoy se entiende el alimento para el momento de estas generaciones. No, nosotros sembrar en la chagra es mantener ese legado que inició, que tuvo un inicio, pero va reproduciéndose a los que bien han podido entender en la espiral cósmica. El inicio y va desarrollando y va tejiendo y va llegando a formar, digamos, lo que es la espiral de la vida. Entonces, con eso quiero decir que siempre las comunidades indígenas han guardado la parte ritual, ¿sí? E incluso a veces cuando dicen estas partes que yo acabé de mencionar, en nuestra comunidad de Males, por ejemplo, muchos de la experiencia han manifestado que sí lo hacen, lo practican hasta hoy, les va bien, se ven unas chagras muy abundantes, sabedores como del pueblo de los Pastos, como Taita Efren, también dicen que si nosotros estamos en armonía como en el territorio, existe un espíritu que se llama el Chutún. O sea, ¿qué quiere decir? Que llega ese espíritu de la vida, ese espíritu de la armonía, ese espíritu que va a reproducir vida, no solamente nuestra vida humana, sino la vida natural, cultural. Así lo entendemos nosotros. Entonces, la chagra, puedo sintetizar, es un sistema productivo, pero también, así como podemos decir que es un sistema productivo, es un centro de producción de alimentos, de cultura, de vida natural. Eso podríamos ir connotando para los que de pronto, como hay población, digamos que de pronto no es indígena, va alimentando nuestra chagra. Ahora bien, decimos, bueno, ¿qué contiene nuestra chagra? Nuestra chagra, pues, digamos, ahí es el almacenamiento de nuestras semillitas nativas. Ejemplo, yo de mi parte, como experiencia para ustedes, yo también tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional en Bogotá, como alrededor de 6, 7 años. Pero así como muchos, como el compañero Eudo Cuarán, volvimos al territorio. Estamos entre el ir, el venir, el sembrar, el cosechar, el también hacer reproducir experiencias en el territorio, en otros lugares, que alimentan todo ese escenario cultural de vida. Entonces, yo cuando me volví, tenía la intención de tener mi parte como profesional, mis conocimientos, pero no olvidar, digamos, esa esencia nuestra que en últimas es las prácticas de vida que nos hacen a nosotros y lo que los mayores nos han llamado acá, dentro de nuestro resguardo de males, hacen parte del uso y la costumbre de nosotros. Actualmente, un ejemplo, estamos en un proceso de recuperación de semillas nativa, ¿sí? Estamos ya como consolidando un banco también con un compañero de la universidad, que él también le ha sido gustoso de hacer como estas iniciativas. Ya tenemos como alrededor de 20 variedades de papita nativa, que las cuales hemos dividido entre las papitas que dice las guatas y las chauchas. ¿Sí? La guata, ¿a qué hace alusión el nombre? Anteriormente nuestra comunidad de Males no sembraban todo el tiempo la papa. Comentan, y por tradición los mayores, solo había una época que se sembraba la papa. Por eso guata es un año. Y la papa se sembraba el tiempo de producción desde la siembra hasta la cosecha era de los 6 meses. ¿Sí? Y luego se guardaba en lo que hoy algunos se conocía o algunos todavía se maneja en el soberado, es decir, hacían un estante en el techo de la casa y ahí se guardaba con el calor y el humo, porque se guardaban en las cocinas,
Ese humo hacía que las papas no les entre ninguna mosquito, ninguna plaga. Era una forma natural de guardar las cosas. Hoy, de pronto, quizás por las condiciones de vida, ya han ido cambiando algunos escenarios, pero igual, hoy las papitas de un año que decíamos antes que eran las que más duraban, o sea, su ciencia no se germinaba rápidamente, duraban más para guardarlas. En cambio, hay otro del grupito que son las chauchas, que son las más, digamos, que tienen nacen mucho más rápido y por eso hay que consumirlas más pronto. La chaucha. Dentro de las chauchas yo les puedo nombrar las mamberas, las tornillas, las borregas. Son papas que uno al cocinarlas, ellas también tienen en su proceso de cocción cocinan más rápidos. Las mayoras dicen acá 1 o 2 hervores, ya puedes sacarlas. En cambio, las otras papitas son un poco más duras y necesitan un poco más de que el fuego estén mucho más al fuego en las ollitas para poder que estén ya, poder consumirlas. Eso les podría decir, por ejemplo, en el caso de las semillas de la papa, pero también encontramos variedades en el maíz, en el frijol. ¿Sí? Hay aún, acá recientemente, en una festividad que se hace en agosto, en San Bartolomé, que en últimas, pues, es el patrón acá de la comunidad, hicieron una feria de semillas nativas, y ahí también se podría apreciar que aún hay semillas, por ejemplo, de frijol, que crían alrededor de las zanjitas, es decir, donde hay vegetación. No necesitan abonos, no necesitan insecticidas, no necesitan, pero son unas variedades. A otras variedades pues ya han cambiado, pero aún se conservan muchas variedades. Por ejemplo, yo pude apreciar, decía, unas variedades, los mortiños, los conejos, ¿sí? Los conejos, por ejemplo, hay unos que son como rayaditos, tienen bastante rayas y hay como digamos unas 10 especies de esa variedad de conejos, unos como entre azules, otros entre blancos, otros entre grises, combinados con negros, y son semillas propias. Pero nosotros, por ejemplo, en la chagra, o sea, digamos, el acto como así lo iniciamos en este momento, digamos, de ritualizar la vida, de ponerle armonía a las cosas, de en últimas a veces como hacen los mayores, de soplar la vida, es decir, ellos acostumbran, por ejemplo, también cuando hay las épocas de la siembra o de las mingas, de las cosechas, acostumbran nuestra bebidita todavía. Algunas familias, por ejemplo, el chapil. A veces, por ejemplo, cuando hay mucho invierno, ellos soplan su chapilcito y se van a trabajar para que los deje un poco trabajar un poco más tranquilos el clima. ¿Sí? Hacen sus soplos de vida, dicen los mayores. Pero la chagra, ¿qué conlleva? La chagra, digamos, no solamente es un centro de producción, también la chagra es un centro de educación. ¿Sí? La chagra transmite valores y transmite esas prácticas. Dentro de la chagra, por ejemplo, los que me están escuchando, nosotros si hacemos chagra, si sembramos, si hacemos minga en la chagra, con nuestras mujeres, que en últimas, es bonito el tema que han cogido ustedes, de lo de la mujer, empoderamiento de mujer, pero a la vez de niñas, pero a la vez de nuestros niños, o también de los docentes que hoy están. Porque para nosotros la mujer ha sido la guardiana en últimas de las semillas propias, nuestras. Ella, por lo general, decía yo, no, pero entonces a veces dice, no, es que entonces la mujer solamente ocupa esto, o hace una cosa, o hay a veces dicen, como ahora se dice, discriminación. No, a veces más bien, dentro de la vida del campo, hay como una distribución de tareas. Incluso, por ejemplo, imagínense, que muchas veces en algunas comunidades son las mujeres las que transmiten la lengua,
o algunas prácticas, porque ellas a veces permanecen un poco más tiempo en la casa, digamos, en la vivienda, en el hogar. Pero con ello no significa que, digamos, esos contextos que a veces se leen hoy, no. Más bien es que a veces ellas por su contexto, a veces permanecen un poco más tiempo y a veces hacen que eso se dé así también. Ellas hemos considerado que son las guardianas de nuestras semillas nativas. Porque ya sabes, por ejemplo, les pongo un ejemplo. A veces se terminan las cosechas, se terminan ya, y a veces, por ejemplo, el esposo, él llega, deja, arrincona, perdonen la palabra, arrincona los productos, las cosas ahí, pero en la vivienda. Pero en últimas, las mujercitas son las que van organizando, las que van colocando en su orden, y eso ha sido como ese procedimiento de que ellas, por eso yo entiendo que son las guardianas de nuestras semillas, y en últimas, pues hacen que eso funcione así. Pero la chagra, además, ¿qué conllevaría? Hay una cuestión muy fundamental que se ha entendido en este proceso de la dinámica de energías que confluyen en ella. No solamente, digamos, para nosotros ha sido coger y tirar una semilla a la tierra. Para nosotros, dentro de la concepción de madre tierra, tiene toda una connotación, como le digo, de tener en cuenta todo. Por ejemplo, nosotros para las siembras, en muchas familias todavía, porque hasta donde yo puedo compartir con algunas, todavía tienen en cuenta el calendario lunar, ¿sí? Nuestros calendarios lunares que tienen en cuenta, por ejemplo, les voy a nombrar algunas fases de la luna. Algunos me entenderán si han podido estar en esas lecturas. La luna nueva, la luna creciente, la luna llena, ¿sí? La merma o la menguante. ¿Con qué sentido? Porque nuestras comunidades, sobre todo pues los mayores de la experiencia, han entendido de que en el espacio hay digamos, una dinámica, un confluir de energías y que esas energías intervienen en nuestras acciones humanas. Ejemplo concreto, les podría decir que hay un especial cuidado, por ejemplo, en nuestros territorios, y eso sí, todavía la mayoría de nuestras familias, uno lo puede visibilizar, que es cuando se da la época de la luna llena, ¿sí? En la luna llena, por ejemplo, nosotros no sembramos, ¿sí? No se siembra, e incluso no se puede lavar la ropa, ¿sí? Los mayores de antes, ellos aún eran más estrictos, pues a lo que conversa, por ejemplo, caso de mi padre. Ellos, por ejemplo, ni siquiera en el día de la luna llena no se bañaban, o sea, porque dicen que todo le confluye al cuerpo y es en estado de la luna, perdón, donde, digamos, que uno está como, digamos, como pudiera decir en la palabra, como uno está como, bueno, uno está como, perdone la palabra, si así me lo han de entender, como una gelatina, que es como blandito, sí, como blando, digamos, tanto el cuerpo puede estar blando. ¿Y qué podemos decir? Que eso sí es así. Por ejemplo, las mayores dicen, cuando se les quedó, por ejemplo, la ropa, si la deja usted en la noche, que es de toda la luna llena, sobre todo en la noche, porque en el día no ha sido como que tanto repercute. Su ropita en el tiempo, a la semana, a los 15 días, es más fácil que ella se empiece a envejecer, ¿sí? La ropa, ¿sí?
Y eso sí es una experiencia práctica, porque a veces se deja así o se queda así y uno mira que la ropa rápidamente se deteriora. Por eso, pues, las recomendaciones de nuestras mamás, de nuestras mujeres, dice, no va, mirarán, metan la ropa. E igualmente, si uno va al sembrado de la tierra, si uno mueve la tierra en la luna llena, ¿qué va a pasar? La tierra se llena de gusanitos, ¿sí? Cría más gusanito. Es decir, afecta más a nuestros cultivos. Y eso, a mí que me ha gustado ser juicioso un poquito en la práctica y también mirando lo de los mayores, porque mi papá pues todavía, al igual que las familias del compañero Eudo Cuarán, conservan esas lecturas del cosmos, porque en últimas estamos hablando de lecturas del cosmos. Hace que, digamos, sea un poquito perjudicial no concebir esas prácticas, ¿sí? Entonces, digamos, eso les podría decir en esa parte como algo claro, porque a veces el calendario solar, el calendario lunar, a veces tiene su connotación, es un poco amplio trabajarlo, y ahí sí podríamos necesitar un poco de unas diapositivas para que lo pudieran entender, pero yo, por ejemplo, dejo ese ejemplo, la luna llena. Tenemos especial cuidado tanto en la vida nuestra como en la práctica dentro de nuestra madre tierra. Y asimismo, en las lunas o en el espacio de la luna llena, de la luna llena a la menguante, ¿sí? La merma. Dicen acá los mayores, la merma es la menguante. Ahí hay unas ciertas plantas que se pueden sembrar. Y por lo general los mayores, por ejemplo, en ese ciclo de la luna, de la merma, acostumbran a sembrar las papitas. O todo lo que tiene que ver como, por ejemplo, de hortalizas, ¿sí? Entonces, ¿por qué dicen eso? Si, por ejemplo, hacemos una comparación, dicen, si la sembramos en creciente, la papita, dice, se hace pura rama, pero el tubérculo, el fruto, él no engrosa mucho. No es que la papa no críe, pero no engrosa. Entonces ellos tratan por lo general, acá dicen, por ejemplo, el 3 de luna, el 5 de luna, son buenas siembras, dice, de la merma, de la menguante. Pero si nosotros queremos, por ejemplo, seguir con la dinámica, viene el ciclo hablé de la menguante, vamos a la creciente. Entonces, ¿ahí qué sembramos? La haba, el maíz, ¿sí? No sé, se me pasa otro producto, la quinoa. Claro, eso sí, también mirando las condiciones de la fertilidad de la tierra, pero por lo general se hace ese contexto. ¿Por qué? Porque a veces el maíz, de acuerdo, teniendo a las condiciones de fertilidad de la tierra, él necesita a veces un poco más que pueda seguir hacia arriba, entonces por lo general a veces lo siembran. Pero mirando, porque a veces hay terrenos de bastante fertilidad, de bastante material orgánico bueno, a veces lo acostumbran a sembrar entre que cambie, entre, digamos, el último día de la luna, que puede ser los antepenúltimos, el 13, el 14, ya para cambiar a creciente, o sea, entre la merma y la creciente. Entonces dice, no, ahí da buen maíz, engrosa la caña, porque si lo echamos todo a la creciente, pues lógicamente se hará mucha mata, dicen, si es la tierra buena, y entonces no tendremos unos buenos resultados o buenos productos. Y asimismo, digamos, vamos encontrando como en los frutales, en las frutas. Por ejemplo, cierto día escuché a un compañero, él me decía, también se mueve dentro de las dinámicas o contextos de estas carreras afines como la agronomía. Entonces decía, que por qué nosotros, por ejemplo, hay una costumbre que cuando, ejemplo,
se sembró la planta, pero a veces tenemos, por ejemplo, yo les coloco un árbol de tomate por acá, pero no carga, o sea, no hace frutos, no hace muchas flores, es débil. Entonces decía, yo me preguntaba que por qué los mayores había una costumbre que decían que jueteaban, le echaban fuete a nuestras matas en una época, ¿sí? En una época, decía. Y ya con el tiempo pude entender, dijo, que por qué lo hacían eso. Yo pensaba que era como algo, decía, no, pues yo dentro de mi conocimiento universitario no puedo concebir eso. Decía, ¿cómo? Pero ya entendió y averiguó, decía, no, que por qué se hacía eso de fuetear. Había sido, por ejemplo, ya en el término científico, que las maticas en cierta época de su crecimiento, la savia está yendo hacia arriba. Entonces, que al fuetearla, algunos acostumbran, cierto, a echarle como fuete, otros a zarandearla, decimos, a moverla fuerte. Entonces, esos movimientos hacen que esa savia que va subiendo acelere y tenga más fuerza. Y entonces da la posibilidad de que haya más flor, dijo. Porque si toda la savia no llega hasta donde debe llegar, dijo, pues por eso hay debilidad y no tiene. Y claro, dijo, yo lo entendí y ya lo pude entender por qué era esa dinámica, ¿sí? De por qué acá decimos juetean a la plantica. Y fíjese que, y da resultado, cuando las matas no enfloran muy bien así, buscan la época precisa de la luna, por ejemplo, si no estoy mal, es entre el 6 y el 7 de luna, a veces de la creciente, entonces se ve, está subiendo, ha estado subiendo la savia para que ella pueda, de una u otra forma, hacer ese proceso de reproducción de una forma mucho mejor. Con eso quiero decirles a nuestros, digamos, profesores, docentes y todo el público que esté, hay un fluir de energías. Todo está como para nosotros, digamos, no sucede nada sin que no se afecte otra cuestión. Por eso a nosotros, tanto en la vida de la práctica de la chagra como en nuestra vida propia, nuestros mayores nos acostumbran a seguir, como digamos, dentro de esa educación. Todo lo que se hace ahorita repercutirá el día de mañana. Si tú eres un buen joven hoy, serás un buen mayor mañana, ¿sí? Entonces, sumado a eso, la educación también se ha dado. Por ejemplo, hace unos 2 meses estábamos haciendo como un trabajito con unos compañeros y decían, bueno, ¿qué influye tanto las cuestiones, digamos, bueno, de las historias que cuentan a nosotros? Así? Pues hacen que a nosotros como indígenas, pues nos haga ser como podrían entenderlo ustedes, un poco disciplinados, tener un mejor vivir, siguiendo algunas cuestiones de ese orden que a veces ya han caminado nuestros mayores y nos recomiendan. Por ejemplo, les voy a contar una historia como cortica, pero que da un mensaje muy bonito. Y de pronto, dentro del movimiento indígena, dicen, es que a nosotros nos dejaron enseñando que no hay que mentir, que no hay que robar, que no hay que ser perezoso, que no hay que ser ocioso. Y yo, por ejemplo, decía, pero ¿cómo no lo enseñaron? Yo no escuché que me hayan dicho tantas esas cuestiones, pero me acordaba también que en época de niño, mi papá, pues él siempre ha sido dedicado al trabajo con la madre tierra, con el campo, con la chagra. Él me contaba una historia cortica, decía que hubo, para nosotros, pues como indígenas, nuestros guaguas o nuestros jóvenes, que hubo un niño para ustedes en el contexto de la universidad, que él sabía salir a su chagra pues con el papá, incluso pues a veces en la noche cuando ya se puede apreciar la luna. Y entonces le sabían decir que cuando los niños desobedecen, o sea, no hacen
como podemos decirlo, sus mandados, sus tareas, para el contexto de la educación, las tareas, que viene el Juan Aragán y se lo lleva. ¿Sí? Entonces le mostraban, dice, mira, ahí donde mira una media figura, decía, allá está. Entonces, pues el niño, en esa cuestión de digamos, de seguir dentro de ese proceso de educación, pues, lógicamente, pues, hacían que las tareas se cumplan, ¿sí? Porque, pues, imagínese uno de niño que entienda que si no lo hace, se lo va a llevar la luna, así como se lo llevó al Juan Aragán. Aragán es una palabra que nosotros acá la entendemos como, pues, podría decirlo así, como vago, una persona que no le gusta trabajar, no le gusta hacer sus cosas. Bueno, entonces imagínense que en ese contexto de nuestra chagra, allá nos cuentan, porque la chagra es un escenario, otro escenario es el fogón, alrededor del fuego, alrededor del calor, ahí también nos cuentan las historias. Ejemplo, si nosotros, por ejemplo, ya estamos en cosecha de maíz, los mayores acostumbran a guardar pues un poco, no todo lo venden, sino un poco se guarda y en las noches, cuando se está en el fogón alrededor del fuego, es donde se pone a desgranar, o sea, sacarle con nuestras manos, con nuestros deditos, pues los granitos unos por unos, unos por unos, se va desgranando. Ese es un escenario también que incluso pues fogón, digamos, para que todo este conocimiento se conserve, pues va a través de ese espacio que es el fogón, que es lugar, digamos, donde se recrea el pensamiento y como los mayores lo han entendido, se planea incluso para poder hacer la chagra, para poder continuar con estas actividades. Entonces, compañeros, yo les podría decir que la chagra es un sistema productivo, un centro de la educación, pero a la vez un centro de la armonía familiar. ¿Sí? Porque en la chagra es un espacio de encuentro, no solamente, si bien digamos a veces por X o Y circunstancias hay alguna tarea que desarrolla más el uno o el otro, porque todas son complementarias, pero en la chagra participan mayores, jóvenes, niños, nuestros guaguas, que son en últimas pues los que a través del tiempo guiarán a esas experiencias o conservarán o mantendrán las experiencias que ellos hayan observado. Entonces, podemos decir esto, pero ¿qué hemos entendido nosotros también a través de este caminar del tiempo con nuestras familias? Con nuestros mayores, a pesar de que el contexto, como dijo alguien, pero es que eso fue antes. Hoy, por ejemplo, algunos de los que venden agroquímicos, los químicos para el cultivo de los productos comerciales. Ellos, por ejemplo, unos dicen, no, pero es que yo no siembro en la luna. Y yo igual me cría, dice, eso es cuestión de colocarle buen abono y eso da. Sí, exacto. Sino que ese sistema crea un poquito mayor de contaminación. Porque en últimas, usted, hoy acostumbran, dicen, no, usted sembró un multico de papas. ¿Sí? ¿Cuánto le echó? Una carga de abono. ¿Sí? Dicen, le echó un puño ahorita en la siembra, un puño en el retape, y otros hasta ahora acostumbran. En la desierva, dice, le eché otros pocos. Y vea una papa que salió de buena. Sí, eso es cierto. Pero al emplear mayor uso de agroquímicos, hay mayor contaminación. ¿Sí? Mientras que si aplicamos nuestro sistema basado, en las prácticas que pues a través de los tiempos han concebido nuestros mayores, tanto las prácticas de siembra y teniendo en cuenta estas concepciones, pues nuestros productos lógicamente saldrán
con menos contaminación, porque incluso hoy podemos decir que pues totalmente hoy, digamos, si el ambiente ya está un poco contaminado, no van a poder salir como tiempos atrás, pero sí se disminuye un poco esa contaminación y también el proceso de germinación de las semillas a futuro se mantiene un poco más, o sea, son más, digamos, usted la puede guardar, tipo, digamos, las semillas que las podamos hacer mediante estas prácticas pueden durar más años, le pongo ejemplo yo, mientras que hoy las semillas mejoradas o con esto pueden durar 1, 2, 3, 4 siembras, pero ya empieza después un proceso donde ellas empiezan, ni por más que le echen abono, o sea, hay un proceso siempre de disminución. Y crean acidez en nuestro suelo. Lo van acidificando cada vez más e incluso afectan lo que hoy vamos a tener consecuencias futuras, que es los yacimientos, los ojos, los colchones de agua, porque cada vez con estos procesos se van afectando y va disminuyendo y por eso hoy en día a veces, claro, los tiempos han cambiado, el clima a veces ya no lo tenemos como digamos en ese, como en ese equilibrio, a veces vienen inviernos demasiado fuertes y veranos también demasiado duros, entonces, ¿pero por qué? Porque hemos afectado, hoy se ha afectado mucho de ese sistema dinámico y de equilibrio. Entonces, eso que estoy expresando y que algunas familias, porque digamos, ha habido un cambio cultural, pero muchas mantienen, se ha expresado a través de la observación del cosmos. Ejemplo, y les vuelvo a decir, lo que yo hago, lo que suceda en mi espacio, donde donde estamos viviendo y conviviendo. Hoy, por ejemplo, a veces acostumbro yo, como queda cerca, el lugar donde vivo, donde mi padre, yo lo escuchaba, ¿no? Y a veces uno del escuchar es lo que va compartiendo al resto. Por ejemplo, le digo yo, hoy amaneció un bastante, anoche como que o bastante frío, le digo, ya estaba, me tocó, le digo, poner otras 2 cobijas. Sí, dice anoche heló. Entonces dice, pero ellos qué dicen, por ejemplo, en épocas de heladas, dice, pero el rocío, o sea, las gotitas que amanecen al otro día, dice, cuando es rociudo, o sea, cuando hay bastantes gotas esparcidas después de la helada, dice, no, va a llover pronto, no va a ser de verano. Mientras cuando cae, o sea, hay nevazón en la noche, helada, y al otro día es seco, seco, o sea, sí se siente que hizo frío o está frío, pero es seco, no hay rocío, va a haber verano. Y dependiendo cómo sea, pues le digo, serán los veranos intensos y los el invierno también se dará así. Entonces, fíjese que en la observación del cosmos, lo observan, dicen no, y la experiencia es así. O cuando está verano y dicen, no, pues a veces dicen, no hay ni una gotica, ni una nubecita. Todo está como digamos, despejadito. Pero a veces empiezan, por ejemplo, a llegar las golondrinas en manaditas. Ya va cerca el agua, dice, va cerca. Entonces, fíjese que a veces a nuestros mayores o dentro de nuestro conocimiento indígena, de pronto no digamos, así, pero sí se tiene en cuenta, por ejemplo, los fenómenos que dicen, el IDEAN reportó esto, pero a veces muchos nuestros mayores lo comprenden ya desde esas prácticas y observando el cosmos, o sea, es decir, el entorno donde nos encontramos. Pues hasta ahí sería como una introducción y para no cansarlos, pues dejaría aquí, no sé, haría la pregunta si me estoy dejando comprender o hay hasta el momento alguna pregunta o cambiaríamos la dinámica de la actividad que estamos hoy. Haría esa pregunta. No, sigamos como va. Está muy claro lo que nos está explicando y muy interesante, la verdad que sí. Bueno, muchas gracias. Igual pues al final dejamos unos 10 minuticos pues para alguna preguntita que pues no hayamos podido comprender.
Pero entonces, digamos, nos situamos en esa observación del cosmos y decimos, ¿cómo nuestra comunidad, nuestros mayores, por ejemplo, sin tener tanto a veces herramientas sofisticadas, y digamos, y los que aún pues tienen aún más edad? Mi padre, por ejemplo, él tiene 60 años, pero conservan ese conocimiento aún vivo. Pues nosotros, ya que seguimos atrás, pues algo estamos heredando. Pero eso sí, pues solamente entrándose en esta dinámica del andar y vivir el territorio, porque de lo contrario, pues si no hacemos siembra, si no hacemos, si no hay dedicación a este espacio, pues el contexto y la lectura será otro. Otro ejemplo bonito que les puedo dar y que me compartían, eso era en qué día, hace una siembra, hace un mes. Recordaba, le digo, le hice una pregunta, le digo, papi, yo escuché hablar, le dije, de las cabañuelas. Le digo, ahora con tanto que ha cambiado el tiempo, le digo, eso de las cabañuelas, ¿sí se puede dar lectura? Pues sí, dijo. Mire, dijo, las cabañuelas, ejemplo, dijo, usted coge, dijo, haga una lectura de los 12 meses, de los 12 días iniciales del primer mes, dijo. ¿Sí? Y dijo, esas son las cabañuelas mayores, dijo. Pero ¿cómo así las mayores? Dijo, usted haga el ciclo, dijo. Primero tenga en cuenta el día 1, el 2, el 3, hasta llegar al 12. Esas son las mayores. Y dijo, y como acá pues le digo, es que acá entendemos que no hay mayor sin ser menor, dijo, y hay otras menores. Y bueno, si ya entonces yo hago la lectura de las mayores, dicen ellos que si, por ejemplo, el día 1 fue llovedor, el mes de enero será llovedor. Si el día 2 hubo verano, en febrero, y ella cuenta esa lectura. Pero aparte de eso me dio una ñapa, pues para como el proceso de aprendizaje. ¿Qué me dijo? Pero hay unas cabañuelas menores, dijo. ¿Y cómo así menores? Fue mi pregunta. O sea, como, si ya están, si yo entiendo, dijo, no, pues eso ya dijo, mire, dijo, usted cuente, dijo, los otros siguientes 6 días y divida el día, dijo. Por ejemplo, dijo, si al siguiente día, el 13, dijo, está un poco, digamos, entre que más caluroso, más soleado, el mes va a estar como así, dijo, el primer mes. Entonces dijo, y ahí dijo, usted divide el día para 2 días, ejemplo, así para 2 meses, ejemplo, perdón, la palabra. Ah, claro, dije, entonces 6 por 2, 12, listo, bueno. Y después dijo, usted uno compara, dijo, y fíjese, dijo, por ejemplo, este año, dijo, los iniciales, dijo, fueron llovedores y así estamos, dijo, imagínense, dijo. Y dijo, yo lo que me pude, dijo, por ahí dijo como que en septiembre, octubre, dijo, estuvo un poquito menos, dijo, ahí dijo, parece que va a estar un poquito menos llovedor, dijo, aunque parece, dijo, si estamos hasta ahorita, dijo, no vamos, este año no va a estar, no vamos a sufrir verano intenso, dijo, pero sí vamos. Y cierto, llevamos a época de septiembre, en este mes de septiembre mermó un poquito, digamos, la lluvia, pero ha llovido a los 8, así días, así caen sus páramos. Entonces, el día de anoche, como les comentaba, heló, pero esa helada había sido al otro día. El rocío llaman acá. El rocío es esas goticas de agua que se forman en todas las plantitas que quedan después de, como en la noche cae como un poquito de nieve o hielo, digo yo. Se forma al otro día esas gotitas. Entonces dice, fue rocío, va a venir agüita. Entonces fíjese que acá a veces se planifica, se hace, teniendo como en cuenta esos cambios, ese proceso de vida, pero que lo vamos viviendo. Porque sí, a veces alguien puede decir, como le decía, pero es que eso ya no funciona. Es que el calendario, bueno, puede variar, que eso no, pero yo les puedo dar fe que de acuerdo a lo que él me dijo, y si me voy atrás a observación de esos días que tuvimos en cuenta para poder tener claro, le digo, no, pues cierto, es verdad, eso se está dando de esta manera. Entonces, ¿qué podemos ir sintetizando como en este
en este conversatorio que esto de la palabra lo escuchamos e incluso lo podemos aprender, pero el escenario real es allá. El escenario real es si uno pues coge las semillas y las siembra. El escenario real si uno coge, si su proyecto de vida, ejemplo, la recuperación de las semillas propias, si uno va y siembra. Y por ejemplo puedo decir, si mi iniciativa no hubiera sido a futuro tener como por lo menos gozar de algunas, pues porque yo me acuerdo tanto cuando era pequeño, cuando era guaguita, niño. No, pues no solamente podría nombrarles unas 20 variedades de papa. Podría decir unas 50, 100 variedades, porque todavía habían, por ejemplo, mayores que eso tenían unas chagritas lo cercaban con la caña del maíz, que queda del maíz seco, y la cercaban alrededor y ellos ahí sembraban sus papitas. A veces para tener ellos, por ejemplo, más ligeros, sembraban sus chauchas. ¿Por qué? Porque estaban más rápido. Y es comprobado, están a los, 4 meses en adelante. A los 4 usted ya está comiendo, por ejemplo, variedades como las ratoncitas, las ratonas, ¿sí? Entonces esa ya a los 4 usted ya puede arrancar y ya tiene papa, mientras que las otras tiene que esperar a los 5 en adelante, por lo menos 5 y medio, a 6 meses ya pues está gozando ya más o menos ya la papa que está, puede dar, ya está en su estado de cosechar. Y por ejemplo, experiencias, por ejemplo, acá en el pueblo de Los Pastos, con los hermanos Quillacingas, los que han escuchado, del volcán Galeras, en las faldas del volcán Galeras hay una papita que se llama la tornilla, ¿sí? Ellos la siembran y fíjese que allá casi masito de los 3 meses nomás ya disponen de esa comida, de la papita. Porque tuve la oportunidad de visitar allá una familia y les decía, mire qué bonitas estas papas, qué lindas. Dijo, no, esas las tenemos arriba, dijo, al pie, dijo. Y le digo, al pie y ahora para allá, dijo, no, es que allá dijo, casi no se funiga, dijo. Allá dijo, con la atmósfera nomás del volcán, dijo, ellas van criando, dijo, allá casi enfermedades, poco, dijo, nosotros las sembramos, dijo, las vamos, las deservamos. Entonces, se puede gozar. Mientras que un espacio es como, acá por ejemplo, yo vivo a los, como unos 10, 15 minutos del casco urbano, porque acá pues el municipio se llama Córdoba y al lado vivo yo, a 10, 15 minutos. Entonces, otro proceso que se ha venido trabajando dentro de la chagra, pues, es ese proceso de producción orgánica, que es tener en cuenta muchas cuestiones, aunque digamos, pues, ya nuestros ambientes de por sí, pues, están contaminados, pero ¿qué tenemos en cuenta? Si tenemos nuestros animalitos, caso del cuy, el estiércol del cuy a nosotros nos sirve para ponerlo a un proceso de descomposición y con ello sembrar. O sea, podemos sembrar. O sea, si ya está descompuesto, lo sembramos. Y si no, pues no lo descomponemos, pero por lo menos ya sacamos ese abono del cuy no descompuesto, lo regamos o lo tiramos, digamos, ejemplo, a un potrerito. Demoran en descomponerse, pero usted vaya al 2 o 3 meses, la hierba cría alta. Entonces nos ahorramos, por ejemplo, de colocar, por ejemplo, el pasto, abono para pasto. A veces de nuestros mismos animalitos, ellos proporcionan el material orgánico que hace que nuestros suelos se reactiven. Entonces, fíjese que a veces, si nosotros somos un poco juiciosos en estas lecturas, en ese enseñar, los mayores, ellos no desperdician, o sea, nos enseñan otra práctica, que no se desperdicia nada, que todo tiene una utilidad dentro de nuestro quehacer de la vida. ¿Sí?
muchos podrán decir se asemeja a un proceso de reciclaje, claro. Porque a veces le digamos, hoy se dice, no, es que debemos reciclar para no, o sea, por muchos factores, para no contaminar, para no desgastar materia que puede servir otra vez. Sí, imagínense, acá han venido o se ha venido manejando, porque particularmente no es que tenga un criadero de cuyos, yo creo que tengo unas 3 jaulitas, pero por ejemplo a veces mi esposa, ella por ejemplo coge ese estiérquito, medio lo hace podrir y le coloca a las flores, y eso hace que las flores, si ya está descompuesto, en 15, 3 semanas empiecen a coger un verdor, y hagan su floración como debe ser. E incluso en las mismas plantas de comer, o sea, de que nos dan nuestros alimentos como diarios, tipo papas, tipo maíz, tipo hortalizas. Entonces, fíjese que, y todo se ha tenido en cuenta. Otra experiencia. Voy nuevamente con la luna. Si los que han sido observadores del cosmos miran cuando la luna, acá decimos como que está como cachito, o sea, está como la mitad, pero hay como, sí, está como un cacho, ¿verdad? Sí, o sea, a veces está como un cachito en el cielo. Está la mitad de la luna y se forma como un cachito. Entonces, por ejemplo, los mayores, ¿qué dicen? Que ahí es una época o un tiempo propicio para sembrar la racacha. Que la racacha es un tubérculo, una raíz en últimas, tubérculo que en forma de raíz que crece. Entonces, si uno la siembra en esa época, la racacha se hace como esos cachos de luna. Y hace un año, mi padre tuvo la experiencia de con un amigo, de que acá, bueno, algunos procesos, por ejemplo, ha sido de bastante ayuda también en algunos procesos del fortalecimiento de esto de la chagra mediante los procesos productivos propios. Hay unos grupos que ha organizado la pastoral social, familias que tienen como un grupito de trabajo y se asocian, por ejemplo, ellas salen, el grupo de la pastoral al lado de la iglesia tienen viernes, sábados, ellos salen a vender sus productos, esto de las semillitas, de los productos que se dan con nuestras semillas nativas o propias y los productos que a veces los cultivamos con este tipo, por ejemplo, de abonos, de nuestros abonos orgánicos. Mi papá tuvo la oportunidad de sembrar arracacha y el señor es una de las personas que está en ese grupo y hace mucho de la práctica de estos conocimientos. Entonces le dijo, no, mire, esta racacha tenemos que sembrarla así, 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 dijo. ¿Para qué? Dijo, nosotros, pues dijo, no le echamos abono. Dijo, así dijo. Y verdad, o sea, todavía acostumbran a tener una semilla él acostumbrado pues, a tener una semilla de año. La matica es como moradita, la hojita como moradita, pero el tubérculo es blanquito. Lo sembraron en esa época y él, claro que con su manera de producción, cultivándola bien, aflojándola, quitándole pues toda la maleza, teniéndola limpia, digamos, perdón, manteniéndola limpia de la hierbita, porque en últimas es lo que ellos hacen, es que cuando se hierba la misma hierba, al pudrir, da el abono a ella. Y sí, ya época de la cosecha, porque era cosecha de año, cuando fueron a sacar, pues les tocaba con unos buenos cutes, acá le llamamos cute, pues no sé si en otras partes le llamen así. Cute es la herramienta que se utiliza para cosecha de papas y para sacar los tubérculos. Entonces, ahí sí les tocó conseguir unos cutes muy que puedan asegurar bastante profundidad para poderlas sacar, porque si no, pues las quebraban. Y la idea es que ellas no se quiebren, salgan. Entonces, fíjese, otro punto que hay que tener en cuenta.
Hay otros productos que sí las podemos encontrar dentro de unas fases específicas de las lunas. Entonces, también pasaría a complementar un poco que aparte de todo esto, pues para nosotros hace recientemente pasó la fiesta sagrada de Inti Raymi, que hoy es patrimonio cultural de nuestros pueblos pastos y quillacingas y de la nación. Si nosotros entendemos esta fiesta que se desarrolla el 21 de junio, donde es época del compartir, época de un cambio, dicen, a otro tiempo, de un equinoccio a otro equinoccio, en el tiempo, de verano a invierno. Pero entonces, fíjese que ellos, nuestros mayores, hasta dentro de las fiestas cósmicas, tenían en cuenta eso. Porque ellos dicen, que aquí cumplimos un Wata, o sea, un año agrícola, el 21 de junio. Y así lo habían venido manejando. En el caso de la papa que yo les menciono, claro, dicen, había el grupo de las papas guatas, o sea, la papa guata, la que da el ciclo al año. Y si nos podemos dar cuenta también dentro del maíz, en la época de junio, julio, son las cosechas del maíz de año, porque pues ahora hay otras semillas ya mejoradas que incluso hoy me comentaban que unas ya las han mejorado a 4 meses, pues hasta que la que yo conozco es a 6 meses. Pero el maíz, digamos, nuestro, el nativo de acá, el que han guardado la semilla nuestros mayores, él es al año. Entonces, fíjese que van teniendo en cuenta, tenemos en cuenta el calendario que al cumplimiento de este tiempo, claro, da la cosecha. Estábamos en tiempo de cosecha, imagínense. Por eso había maíz. El que tenía maíz de año, lo estaba en la fiesta, ya tenía. Entonces, pues claro, tenía maíz para hacer la chicha, que es la chicha la que nosotros utilizamos para la fiesta, para el compartir, porque acá en la fiesta de Inti Raymi se danza, se practica la ritualidad. Nuestros médicos ancestrales es el momento, pues parece que todo confluye en el espacio para que sea un momento de que todo debe ser, como digamos, estamos en un ciclo del tiempo, un encuentro del tiempo donde dejamos todo con alegría, o sea, digamos, estamos en la alegría, estamos en esa época del compartir para pasar a ese tiempo, que nuevamente seguirá teniendo en cuenta todo este proceso, épocas de siembra. Pero entonces ahí podremos ir preguntando, no, pero si ahora existe ya semillas mejoradas, que pueden dar los 3, 5, 6 meses. Claro, pues son semillas ya que han tenido un mejoramiento, pero si nosotros vamos a nuestras semillas, ellas sí, nuestras semillas propias sí andan dentro de ese ciclo natural y cósmico que han entendido los mayores de los calendarios solares y lunares. Entonces, fíjense que a lo que nosotros vamos en esta exposición es otro componente o dentro de la parte educativa, mire, que se educa también en la danza, porque ahí danzamos, también la música, nuestra música propia ahí se expresa, hace que sea ese momento, y los mayores pues estén en esa época, digamos, también ya de un paso de un tiempo a otro tiempo. Y así hemos ido como trabajando un poco, pues yo dentro de este conocimiento de la experiencia, más bien ha sido del acercarme y tratar de vivir esa práctica de esos conocimientos, porque digamos, si no, no lo podría porque me falta mucho aún que recorrer, porque uno a veces, entre más recorre, habrá nuevos conocimientos. Pasaba por alto, por ejemplo, imagínense. Otra época en luna llena. Faltaba por eso, si tenemos en cuenta que en luna llena no podemos practicar dicen no movamos la tierra porque como les vuelvo y les digo, se crían bastantes gusanitos.
Pero sí, en la luna llena es el momento preciso para que toda plantica dé su máximo esplendor en la florescencia. ¿Sí? Yo digo, o sea, si nosotros podemos hoy en este contexto darle un poco ese valor a la vida, diría que no podemos pasar desapercibido de no tener una planta nosotros. Por ejemplo, en la ciudad, una planta. Y observarle algunos procesos, claro que pueden ser diferentes. Pero, por ejemplo, en el caso de las flores, uno puede ver, de acuerdo al contexto, como cuando siembre o con qué sentido lo siembre, la planta criará de esa manera. Es decir, si nosotros estamos más espiritualmente conectados con el cosmos, estamos en ese positivismo, pudiera decir la palabra, no encuentro otra palabra, pero estamos en esa conexión. Uno a veces, créanme, que a veces las plantas hablan, así como los animales tienen un lenguaje. Y si yo tengo una planta, son nuestros hijos. Hoy en día debemos tener más hijos árboles, ejemplo, puedo decir yo, porque estamos llamados al día de el tiempo de que al cambio climático, para contribuir a un poco de equilibrio, puedo decir que debemos sembrar más árboles, o sea, más hijos árboles. Si siembro más hijos árboles, lógicamente ellos me van a dar un poco más aire puro, un ambiente más que podamos gozar de para nosotros y nuestras generaciones. Entonces, nosotros podemos, para muchos que están en el contexto de ciudad, dificulta tener a veces un espacio de tierra, pero podemos sembrar una planta, podemos hacer. Y si nosotros los concebimos como unos hijos, observar esos comportamientos de acuerdo al cosmos. Y entonces entenderemos un poco más también esta parte que estamos ilustrando. ¿Cómo podríamos hacer una observación dentro de la parte técnico-científica y de pronto hacer una comparación de cómo podríamos, si se de pronto se empleara o se tendría en cuenta estas observaciones que estamos haciendo hoy desde del conocimiento propio o desde sí, digámoslo, desde el conocimiento propio. Entonces nosotros, como pueblo de los pastos, como pueblos quillacingas, nos encontramos acá situados en lo que los mayores conocen como el nudo de la Huaca. Es uno de los territorios que yo prácticamente podría decir que es un territorio de los más fértiles. Ejemplo, nuestro territorio de Males. Nuestras familias no gozan de extensiones grandes de tierra. Son minifundistas. Incluso les podría decir de que algunos no alcanzan a tener un cuarto de hectárea de tierra. Porque muchos, pues como acá ustedes conocen, un territorio indígena, de acuerdo, pues ya, digamos, un terreno, ya se distribuyó a los hijos, y los hijos tuvieron más hijos, y a veces hay familias más numerosas, entonces a veces el espacio de tierra es un poco menor. El nudo de los pastos y nuestro resguardo se sitúa en ese contexto. Ha hecho de que este gran connotación o donde confluye estas energías
esté alimentado ¿de qué? De composición. Nosotros, por ejemplo, Males, Córdoba, está al pie del monte amazónico. Entonces vamos a la parte de Cumbal, Huachucal, lo que corresponde a la parte andina. Corresponde una conferencia. Corresponde a la parte de los Andes. Pero si nosotros vamos bajando de Túqueres para allá, Yama, Ricaurte, toda esa parte es la parte pacífica. ¿Sí? Pero fíjense que todo eso confluye en este gran territorio. Y de ahí la agrupación de las comunidades pastos. Todos convergemos a este núcleo y sistema de vida. Y ha hecho de que ese complejo de páramos, de sistemas volcánicos, de prácticas de vida sea rico en todo, en los desarrollos de costumbres culturales, pero también ambientales. Por ejemplo, yo puedo decirles, tuvimos la ocasión de que una vez visitaran estos territorios hermanos de Bolivia. Y ellos solamente cuando fueron entrando nomás acá y miraban estos pastizales, pues la hierbita, pero pues vigorosa, todo bien sembrado, o sea, todo en abundancia, pues, y podíamos, digamos, decían, no, pues mire, acá encontramos, mientras que ellos, por ejemplo, decían, nosotros vivimos en faldas de laderas, de allá, por ejemplo, nosotros nos toca adecuar las piedras para poder sembrar, ¿sí? Entonces, fíjense en que son contextos diferentes. Hoy, nuestros territorios, por ejemplo, están sufriendo ya mirábamos hoy, en los días, en las semanas pasadas, en los territorios del Gran Cumbal. Hay una iniciativa ya de hacer exploraciones mineras. Hoy la comunidad allá está en consulta con sus mayores para seguir antes, por ejemplo, en el contexto del Gran Cumbal, nuestros hermanos acá ejercieron un principio del derecho mayor que es la lucha por tener su territorio, por la madre tierra. Ellos ejercieron luchas y ganaron territorio. Hoy imagínense en sus territorios, se están dando estas cuestiones. Ellos están alerta, conversando, para mirar cómo afrontan esa problemática, y ya lo están haciendo. Pero fíjese, si yo retomo lo que yo hablo, que desde la chagra entendemos que todo tiene un encuentro, un fluir y un circular de energías, asimismo nosotros en nuestro territorio ya, en últimas es nuestro centro de vida, no le afecta a uno ni no afectará al otro. Hoy, por ejemplo, nuestros hermanos de acá de Ipiales, de la ciudad de Ipiales, se están dando cuenta de que si se afecta a Cumbal, ellos también se afectarán en el agua, que ya no es problema solamente de un resguardo como tal, que allá de pronto, no, es que ellos luchan. Hoy, en este contexto de lucha por la vida, en la ciudad de Ipiales ya se dieron cuenta que su agua dependía de un territorio de los páramos de allá, del Gran Cumbal. Entonces la lucha ya es entre todos. E igualmente, el retomar algunos, pues es difícil, digamos, como decir, dicen a veces algunos académicos o algunas personas pues que están más centrados en la parte técnico-científica, pero eso ya es imposible hoy. Pero yo digo, sí, o decimos también las comunidades, pues todo no puede ser posible, pero en algo va a influir. Si aprendemos por lo menos en que ese valor de la vida es sagrado, ¿sí? Que ante eso todos debemos estar comprometidos, así como ponía el ejemplo hoy del agua. Ante el agua, todos debemos estar comprometidos. Y ante este principio de la vida, de nosotros tener alimentos más sanos, de tener, digamos, un poquito esa concepción, y si lo empezamos a gestar,
ya por ejemplo estas palabras que de pronto puedan repercutir, poco a poco también contribuirá a ese equilibrio social y natural. Entonces, fíjese que desde nuestro aprender de la chagra hay un mensaje que en últimas podríamos decir, bueno, al otro día habrá otra sesión para poner de pronto a algún mayor más experimentado ya que nos explique un poco más. ¿Cómo? Porque aquí hay unas fases lunares que no solamente pues es, o sea, hay un poquito más de conocimiento amplio dentro de este conocer de las partes de las fases lunares, solares. Pero sí, un principio fundamental en que nosotros, este conversar, nos va llevando es a ese principio del irrescatable para todo escenario social, que es ese principio sagrado que se le ha dado a la vida desde nuestros territorios. Porque digamos, como vuelvo y digo, nada pasa sin que tenga que pasar. Nada se mueve si no afecta positiva o negativamente a otros. Ese, digamos, sería que el principal mensaje bonito que pudiéramos dar los pueblos indígenas, y más que todo, pues a nosotros mismos, como pueblos y comunidades indígenas, yo podría decir, si también un poco más podemos llevar esa vida, yo en mi caso, ejemplo, una vida de profesional, pero sin desconectarme de esa esencia que ha sido esa conexión, porque en última yo entendí que esa conexión con este espacio de práctica, pues es lo que me daría un poco más a acercarme a estos conceptos. El aporte como sistema de educación. Pudiéramos también, temita, chagra, calendarios de las comunidades, todo eso, una práctica de fertilidad. O sea, usted en la chagra no solamente hace que se reproduzca el ciclo productivo de las plantas, también, si no estoy mal, y los que me saben entender, también separe pensamiento. Porque un principio, que el que puede cultivar chagra, o perdón, el que hace chagra, más humilde, dicen los mayores, más humildad, más la chagra te enseña eso. Más eso también hoy. A veces el ir, el devenir, la circuncisión, las circunstancias de trabajo, la vida que nos lleva, digamos, a unos sistemas, digamos, donde todo pues se mueve bajo un sistema de mercado, a veces hacen que también se pierdan estas concepciones, pero igual siempre habrá un espacio para mirarlos. Y sin últimas, no podemos tener un acceso a una chagra, a una planta, a una flor, pero sí tengo mis ojos para observar el cielo, el aire, el cosmos y disfrutar lo bello que es, aunque sea a lo lejos, un árbol que me sopla viento, aire, ¿sí? Que me hace, también me inyecta vida. También lo entenderemos. ¿Sí? Disfrutar de nuestros, gracias a Dios, nuestros territorios y nuestra sociedad colombiana es rica en
en ambientes, ¿sí? En lugares donde uno puede encontrar bastante de la diversidad cultural. Como por último, yo les voy a compartir otra experiencia de vida. Aparte de la chagra, nosotros hemos venido con mi señora esposa, mis guaguas, y también con ayuda de los mayores, los padres, hermanos, un poquito en la recuperación de lo que es el agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque si todo es complementario, yo no puedo decir que solamente voy a tener chagras si recupero las semillas nativas. Es una etapa, un espacio. Pero si no tengo agua, si no tengo aire que le puedan suministrar. Entonces, aprendí una experiencia bonita de que acá llaman los mayores las siembras de agua. Yo lo hice y eso es lo que comparto. Es una experiencia que uno podría decir, nos podríamos andar unas 3 sesiones, 4, pero yo lo voy a hacer resumidamente en 5 minutos, que andando en este proceso del pueblo de los pastos, de recorrer nuestros resguardos, escuchamos y hablar y entender de que la siembra del agua existía. De pronto, pues se entenderán en el escenario que no, que son la siembra de agua equivale a la siembra de árboles. Sí, puede ser un espacio. Pero lo que fuimos entendiendo a lo largo de la vida, que el proceso de la siembra de agua era ritualizar la vida. Otra vez, vuelve la parte sagrada. ¿Sí? La concepción de la sagralidad. Todo es sagrado. Una parte donde por X circunstancias, los otros terrenos, los que ya empezaron a hacer la práctica de insecticidas, plaguicidas, fungicidas, venían a traer el agua aquí en esta parte, nosotros no vivíamos por acá en esos tiempos, y dejaban botando recipientes de contaminantes, a veces también jabón, todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Se secó, era una cocha grande que proveía a unas familias que viven por acá en este sector donde ahora nos encontramos. El agua se secó. Pero nosotros escuchamos una vez que el agua, que lo único era como digamos que los ojitos en un momento del tiempo se secaban, pero que el agua no se perdía. Pero ¿cómo era el proceso? Yo entendí yo. ¿Cómo? O sea, que se pierde, pero no, sí se seca, pero no se pierde. Entonces, claro, a través de la práctica de los rituales, de la medicina, se entiende pues que hay que volver nuevamente a que ese espacio que antes fue generador de agua, ¿cómo vuelve? Pues claro, otra vez recuperando las plantas del agua, volviéndole a sembrar las plantas del agua porque hay plantas del agua. Así como nuestras semillas que pues nosotros tenemos para nuestros productos, digamos, lo que yo puedo llamar acá pues una chagrita del agua, también tiene sus planticas del agua. Decimos acá hay unas planticas, por ejemplo, que crían por ejemplo, esa plantica que yo les voy a nombrar todavía es en lengua propia, porque nuestra lengua en los pastos, pues lo que sobrevive es en lugares del territorio, en apellidos, ya lo voy entendiendo en lugares de las plantas. Hay una plantita que se llama guaja. Y esa plantica es como es una hojita ancha, grande, frondosa. Hay otra hierbita que es delgadita, que le llaman acá hierba de conejo. La totora. Entonces lo que se fue haciendo en esto, y es al lado de la chagrita donde uno siembra los alimentos. Se fue haciendo una recuperación, nuevamente plantándole pues las planticas para que vaya haciéndose, creándose un microambiente, dicen los ingenieros, un microorganismos. No fue un proceso corto, ni en el corto tiempo, sino
un poquito, digamos, en el mediano y en el largo plazo. Empezamos como pues, uno a través de los rituales que entiende, que si yo me limpio, acá le llaman limpieza, si yo estoy limpio de energías como, digamos, negativas, y tengo, digamos, toda ese entendimiento en que vamos a hacer esto, y sí puede, sí se va a hacer y lo hacemos. Entonces, parte de la ritualidad. Y lo otro ya es la parte práctica también de la siembra de las planticas de agua. Aparte de eso, por los alrededores empezamos a sembrar planticas de árboles nativos, como aliso, los pandalas, las chilcas, la chilquita de agua, y todas esas planticas que yo les voy mencionando. Y se fue haciendo como un micro bosquecito. Y aparte de eso, pues, en su momento acá ese ojito de agua se perdió porque por al lado habían también sembrado como unos pinos. También cortaron los pinos, fueron a sembrar repuestos por arbolitos de aliso. Y hoy en día, por ejemplo, ya se creó un microclima y nuevamente el agua empezó como a reproducirse, ya hay agüita, ¿sí? Yo les estaría hablando tipo de 2008, como alrededor de unos 10, 12 años atrás, que empezamos este proceso para que hoy digan, mire, sí se ha podido. Otro arbolito que ya acá pues no nos cría grande porque la guandera es de la parte de arriba de páramo, pero nosotros nos trajimos unita, también la hicimos ya empezar a reproducir al lado ahí. Entonces fíjese que también yo podría decir que hay una chaga del agua, porque también se sembró otra vez para recoger agua. ¿Sí? Y esta es una experiencia, digamos, que nosotros también queremos reproducir a futuro, porque hay muchos mayores que vienen hablando. El Taita Frente Arapuez del resguardo de Gran Cumbal, algo otros mayores de otros resguardos vienen compartiendo esta experiencia de las siembras de agua, que es recuperar aquellos afluentes hídricos que nos proveen, porque tal vez también a lo que hemos entendido, pues es el recurso más fundamental que poco a poco también ha ido escaseando, y si lo tenemos a veces también está ya contaminado en muchas partes. Entonces, hay que seguir también, aparte de la recuperación de estas semillas, haciendo este proceso de el agua. Mejor dicho, hay muchas cosas bonitas, temas que pueden trabajarse. Y a veces no es como decirle, digo yo a ustedes, no es, pues podremos decir que, no, pero si yo no tengo, como les decía, un pedazo de tierra, pero de diferentes formas podemos recrear la vida. E incluso, imagínense, valorando lo que yo he dicho, ¿no? Valorando si uno valora hoy al que hace la producción, entenderemos también que muchos de lo que hoy consumimos en la ciudad no nace y crece en un supermercado. Sí. Va desde las chagras de acá. Y a veces ahí es donde uno dice, mire, ahí es otro proceso donde uno puede empezar a influir, teniendo en cuenta y valorando esos escenarios. ¿Para qué? Para que la gente motive a hacer la vida en la chagra y a tener como un poco más en ese concepto de armonía con la vida. Es otro concepto de que nosotros también entendemos acá. La armonía. Si nosotros andamos en ¿aló? Hola, hola. Creo que perdimos ¿Aló? creo que perdimos Hola, profe, a aquí Ever. estamos.
Sí, estoy aquí, estoy. Ah, sí, 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 profe, continúa, escuche. continúa. Ajá. Sí, ahí, mire, no hay mal que por bien no venga. Pude a lo que, no sé si compañero Eudo fue que compartió una foto aquí en el WhatsApp de su chagra. Sí, sí, proyectamos ahí lo que es la chagra, pues vista desde la producción de alimentos, ¿no? Entonces, donde hay gran variedad de alimentos, de plantas, también plantas medicinales. Ujú. Creo que Exacto. podríamos pasar Sí, a alguna como digamos para, pregunta. creo que Si las, hay. Sí, 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 adelante, Ever. compañero, 2 minutos sí, gracias, vea que no mal, no hay mal que por bien no venga, vea, se fue un poquito la señal. Y lo que usted menciona, compañero Eudo, las planticas medicinales. Estábamos hablando del ritual para nosotros hacer actividades, acciones. En nuestras chagras no pueden faltar las plantas medicinales. Las comunidades hemos entendido y han entendido que todo es complemento, que si no hay nuestras plantas medicinales, pues tampoco pues vamos a tener una, tanto como decimos, una soberanía. Comparto 2 cositas y 2 conceptos que hay dentro del tema de las plantas medicinales que se han venido trabajando en algunos escenarios, como para describir. En nuestras chaglas a veces sembramos plantas dulces y amargas. ¿Por qué? Porque lo amargo y lo dulce es complementario, ¿sí? No hay nada a veces que no pueda estar sin lo otro, ¿sí? Si tenemos plantas dulces, sirven para una X condición. Si tenemos una planta amarga, también. Por ejemplo, una planta amarga incluso, así como planta medicinal, nos sirve a nosotros, pero también son barreras que impiden a veces a que los animalitos, pues que se quieren comer las plantitas, entren. Entonces, fíjese que es otro aporte y fundamental. Mire, que una chagra sin planta medicinal también, pues, estaríamos en un proceso, como digamos, no tan completo, porque ellas hacen parte de todo este contexto de que haya y reproduzca la vida. Entonces, pues yo creo que la sesión está hasta las 6. Pues esta es mi intervención y si hay algunas preguntas, pues de que podremos abordarla, pues este es el momento, compañeros. Muchas gracias. ¿Aló? Gracias a usted, maestro Ever, por todas sus enseñanzas y por todo lo que nos ha compartido. Entonces tenemos espacio para algunas preguntas. Levantan la mano si alguien tiene de pronto alguna intervención para hacer. Ole. Bueno, quedó bien con las chagras. Todos entendieron qué era una chagra y cómo se hace y para qué se hace. Bueno, yo quisiera hacer unas dos últimas anotaciones, ¿no? Respecto a la intervención que acabó de hacer el compañero Ever. Yo les decía en la anterior sesión que íbamos a profundizar el tema de chagra y soberanía alimentaria porque me costó mucho a mí aprender a sembrar con el calendario lunar, ¿no? Siempre tuve que preguntarle a mi mamá o a mi papá ver qué luna era para yo poder sembrar. Entonces hoy dijimos, vamos a traer la persona que es más que ha practicado más este tema. La chagra, digamos, en los pueblos de la Amazonía también le llaman chagra, otros pueblos en Nariño le llaman chagra, los pastos quillacingas, el pueblo Nasa le llama tul,
Entonces pueden haber, digamos, una diferencia de sus nombres o hasta en lengua propia, pero siempre su concepción va a ser casi igual en los pueblos indígenas, haciendo alusión a ese proceso de producción, de alimentación propia, de semillas propias, de entender a la chagra también como a la salud, también relacionada con la salud, ¿no? Hay varios, pues todos los pueblos indígenas en Colombia tienen también sus elementos particulares asociados a la chagra o al tul, sus herramientas propias, sus elementos también propios que están relacionados con la soberanía alimentaria. Les voy a compartir unas últimas fotos, podríamos decirlo, de elementos culturales en nuestro pueblo que están relacionados a la soberanía alimentaria y a la chagra. Por ejemplo, aquí tenemos la piedra de moler el ají. En algunos pueblos, en las ciudades también he visto este elemento, ¿no? Esta es una piedra más grande para fregar la quinoa, un cereal muy importante de alimento en nuestro territorio. Por ejemplo, el sedazo, ustedes de pronto lo conocen como colador, donde van a colar ahí que se quede las pepas del jugo o algo. Y allá lo conocemos como sedazo. Tenemos un elemento importante que es para fermentar la chicha, es el bunque, le llamamos, es un elemento de palo, podríamos decirlo así, de madera, y que ahí las comunidades, cuando hay fiestas, ponen, como va a llegar mucha gente, entonces ponen ahí en este elemento para fermentar la chicha que sale del maíz. Ese le llaman el bunque. Este es otro elemento más pequeño para cargar, que sirve para cargar la chicha, también le decimos el puro. Llena ahí la chicha y se puede ir se va a la chagra, se va llevando ahí su refresco, ¿no? La callana o tiesto es un elemento muy importante para tostar las habas, el maíz, bueno, todos los alimentos, ¿no? que sirven para, que se pueden tostar. Entonces, en este elemento ahí lo tuestan. Otro elemento es la olla de barro, también para hacer la chicha es otro elemento más pequeño, por una porción más pequeña, ¿no? Para fermentar la chicha ahí, colocan el vertido el líquido con la harina de maíz y se fermenta ahí. Bueno, le llaman el arnero, de pronto muy similar ¿cómo llaman? Al que raspan la zanahoria o etcétera, algo así. Esta es una paila de bronce, también muy útil en las comunidades. Sirve para cocinar el mote, el maíz que hacen el mote, o el champús también de lo que sale del maíz. Y esta una batea también de un elemento muy importante de madera también. Visto de esta manera, entonces, para terminar, el concepto de chagra y de soberanía alimentaria, ¿no? La soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos indígenas a alimentarse de una forma autónoma,
decidir qué productos cultivar para su alimentación diaria, con calidad y cantidad de alimentos sanos y limpios, libre de toda contaminación genética o química. Entonces, una cosa es que los pueblos, las comunidades decidan qué quieren sembrar y qué quieren comer, y otra cosa es qué tener, echarle a la olla, ¿no? A veces, por ejemplo, llega a las comunidades o llegó a las comunidades con el bienestar familiar, la bienestarina y las pastas, ¿no? Las pastas, que eso no demora en cocinar. A eso le llaman, eso no es la soberanía alimentaria, pues, ¿no? Sí llena el estómago, pero no llena la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, con eso, pues, quería terminar esta sesión de hoy. Agradecerle a mi compañero Ever Chapuel, que estuvo direccionando esta sesión. Y muchísimas gracias a todos los asistentes, a los docentes y a la coordinación de este diplomado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ¿Aló? ustedes, profesor Eudo, profesor Ever, de verdad que muy interesante todo lo que nos explicaron el día de hoy, súper importante, y pues también como parte de este proceso, pues conocer cómo trabajan ustedes la parte de la soberanía alimentaria y eso. Muchísimas gracias por compartir con todos esos Bueno. conocimientos. Maestro, debería decir ¿Aló? algo que yo le interrumpí. ¿Sí, señor? Aló, sí, es que la señal se está yendo y viniendo. Yo creo que es porque ya está terminando la sesión. No, agradecerles a ustedes la invitación, compañero Eudo, a la persona que me antecedió la palabra, a todos los que escucharon, pues, esta conversación, e invitarlos a seguir motivando a estos conceptos fundamentales, pues, de lo que yo vuelvo y digo, lo sagrado de la vida, que debe ser hoy en día para todos y todas. Si nosotros le ponemos atención, podemos contribuir a que haya más, tengamos espacios de vida saludables, como dijo el compañero Eudo, podamos alimentarnos de una mejor forma, ¿sí? A veces, si le ponemos empeño, eso, una idea repercute a otra idea y repercute a otros escenarios. Entonces, de mi parte, muy agradecido, y espero que pues hayamos sembrado en esta tarde. Muchas gracias. Un Dios de pague. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos por la participación. Profesor Eudo y profesor Ever, mira, ahí los están felicitando por la clase. La gente está muy agradecida por compartir pues todo este conocimiento que de verdad ha sido muy enriquecedor en la tarde de hoy. Y entonces nos vemos en una próxima sesión. Para las personas que todavía están escribiendo por el chat por el tema de el link, mis estimados, yo los aprecio mucho. Yo la semana pasada les dije que independientemente de que llegaba el correo, el link de las clases no cambia, ese es un link recurrente. Entonces, si no te llega el correo por X o Y motivo, puedes acceder a uno anterior e ingresar a la clase, porque siempre estamos aquí los martes y los jueves de 2 a 6 de la tarde. ¿Listo? Entonces, mis apreciados, muchísimas gracias a todos por la asistencia, por la participación. Dios les bendiga y que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias. Con todo gusto. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Sirley, muchas gracias. Dentro de un ratico la puedo llamar, necesito hacerle una consultica, mi reina. Habla con la profesora Jenny.
Sí, profe Gina, usted me abandonó, ahí la tengo en Una cuenta. feliz ¿oyó? noche, muchas Muchas gracias. gracias. Tranquila. Que esté muy bien. Más ratico la llamo entonces. Bueno, Chao, muchas gracias. hasta luego, que estén bien.